La disfagia es la dificultad del paso de los alimentos por el esófago, ¿no? Esa dificultad del paso de los alimentos puede ser a sólidos o a líquidos. Puede ser orofaringio, es decir, el paciente dice, no pasa la comida y se queda en mi cuello. O puede ser esofágico. Paso la comida, minutos después se queda atragantada en el pecho. Tengo que golpear, tomar agua para que pasen los alimentos, ¿sí? Esa dificultad del paso de los alimentos se llama disfagia. Puede ser orofaringial, puede ser esofágica, puede ser a sólidos, puede ser a líquidos y otras características que vamos a mencionar. Nada en gastroenterología es difícil, por lo tanto, mínimo tiene que sacar 20 en primer examen. Entonces, cuando el paciente manifieste dolor torácico, siempre hay que descartar otras causas de dolor, no solamente de origen cardíaco. Puede haber trastornos motores, reflujo gastroesofágico, puede ser portador de una esofagitis, ¿ya? Entonces siempre hay que pensar en otras causas de dolor torácico. Aquí tenemos una clasificación, por ejemplo, de la disfagia orofaringia. Esa disfagia donde el paciente dice, desayuno o almuerzo y mi comida se queda en el cuello y no pasa, es una disfagia orofaringia. Puede deberse a un problema local como un tumor orofaringio, una estenosis inflamatoria, una faringitis, un absceso metofaringio, membranas cricofaringias, el famoso divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker es un saco que se forma en el esófago posterior, en el esófago proximal, en cara posterior, a nivel del triángulo de Killian, ¿no? El triángulo de Killian está formado por los músculos faringios y el cricofaringio. Y esta zona débil es una zona donde por pulsión se debilita y se forma un saquito. Y conforme pasa el tiempo va comprimiendo y da disfagia. Membranas esofágicas cervicales como el Planus-Linson acompañados de anemia, la ingesta de cáusticos. Hay jóvenes, ¿no?, que sufren de decepción. Me dejó mi chica, me dejó mi enamorado, era un galán. Y ¡pum!, toma un cáustico, ¿no?, un álcali, un ácido. Las chicas, un ácido, son más aventadas. Los varones no elegían nomás, un álcali. Pero la cosa es que eso puede quemar el esófago y dar disfagia, ¿no? La radiación, por cualquier motivo, un tumor que requiere radioterapia y también da dolor. Patologías tiroideas, una tiroides grande, un bozo, comprime y da disfagia. Compresiones vertebrales, un osteofito, alteraciones esqueléticas, masas cervicales de cualquier origen, vascular, muscular, cicatrices postquirúrgicas, pacientes que tenían traqueostomía y los cuerpos extraños, niños chiquitos que están jugando y se tragan una moneda y pueden dar disfagia. Otras causas, por ejemplo, de disfagia tenemos por problemas del sistema nervioso central, sobre todo en ancianitos con enfermedades degenerativas. El ancianito comía normal, ¿no? A sus 70, 80 años comía normal. Y ¡pum!, de repente no pasa la comida. Puede tener un accidente cerebrovascular, puede tener un Parkinson, Alzheimer, trauma craneoencefálico, tumores del tronco cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no?, parálisis cerebral, poliomielitis bulbar, síndrome post-pilonephritis, corea de Huntington, síndrome de Guillain-Barré, etc. Eso lo vamos a detallar conforme pasa el curso. Enfermedades del sistema nervioso periférico, el diabético puede tener problemas neuromusculares, el alcoholismo crónico, ¿ya?, parálisis del nervio recurrente laringio por neoplasias, cirugías de cuello, otros, la difteria, el tétanos, intoxicaciones de plomo, enfermedades de la placa motora, ¿ya?, recalco, enfermedades de la placa motora, puede venir en el examen. No sé por qué sacan 0,8, 0,4 en el examen. Yo siempre les digo, esto es importante, esto va a venir, ¿por qué no hacen un banquito mejor? Y sacan 20. El año pasado les dije a sus compañeros, puede venir en el examen, y les puse en el examen. Y 2 creo que han respondido, ya no puedo. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, enfermedades de la placa motora pueden dar disfagia, disminución de los receptores de acetilcolina. ¿Cuándo? En la miastenia gravis, ¿no? Disminución de la liberación de la acetilcolina, lo que ustedes ya saben, pues, en el caso del botulismo, aminoglucósidos, altas dosis, ¿no?, de fenitoína, el síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? Por eso me ocurre preguntar el síndrome de Eaton-Lambert. Hasta 2 veces le recalco, ¿no? Ya tienen un puntito. Bloqueo de los receptores de acetilcolina, el uso de la penicilamina, procainamida, el propanolol, entre otros. ¿Qué más? Enfermedades musculares, pues la disfagia.
las miopatías metabólicas por hipertiroidismo, hipotiroidismo, amiloidosis, sarcoidosis, el famoso síndrome de Cushing, ¿no? La enfermedad de Wilson por almacén de hierro en el hígado, fármacos, el uso de amiodarona, miopatías inflamatorias, la polimiositis, dermatomiositis, las distrofias miotónicas, las serostomías, el síndrome de Sjögren, ya sea primario o secundario, puede dar síndrome del ojo seco, boca seca, y también disfagia, el síndrome de otra naturaleza, fármacos anticolinérgicos, entre otros. Otras, por ejemplo, las disfagias esofágicas, esas donde el paciente ingiere los alimentos, pasa los alimentos y minutos después te dicen, se queda en el pecho, tengo que tomar agua para que pasen, son esofágicas. Mecánicas, por ejemplo, las estenosis inflamatorias del esófago, por una enfermedad por reflujo, el uso de cáusticos, neoplasias, un cáncer de esófago, membranas, anillos esofágicos como el anillo de Eschatski que se da en los pacientes con enfermedad por reflujo, cuerpos extraños, niños o pacientes psiquiátricos que ingieren cuerpos extraños, se quedan en el esófago y puede dar disfagia, masas mediastínicas que comprimen el esófago, compresiones vasculares o compresiones vertebrales. Trastornos motores como la calasia, ¿no? La calasia, por ejemplo, nos da una disfagia paradójica. A ver, imaginen ustedes, el esófago es un tubo. Si algo lo cierra, ¿qué es lo que pasa? Evita el paso de los alimentos. ¿Pasará los líquidos o los sólidos? Líquidos. Y si se cierra totalmente, ninguno de los dos, ¿no? Entonces, lógicamente, primero disfagia sólidos y luego disfagia líquidos. Es lo lógico, por sentido común. En la calasia da disfagia paradójica. ¿Ya? ¿Qué es esto? Primero tiene disfagia líquidos y luego disfagia sólidos. ¿Ya? El espasmo esofágico difuso, peristalsis esofágica sintomática, entre otros trastornos motores primarios y crónicos. Otras causas, los trastornos motores esofágicos secundarios, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, las pseudoacalasias. Por ejemplo, un cáncer de la unión gastroesofágica puede simular una calasia. Enfermedades endocrinas metabólicas, el diabético, el hiperhipotiroidismo, el alcoholismo, colagenopatías como las esclerosis sistémicas, conectivopatías, las candidiasis de esófago, citomegalovirus y úlceras de esófago, entre otros. ¿Cómo diagnostico la disfagia? Primero pregunto, hago una buena historia clínica, una buena anamnesis, ¿no? Detallando a qué es la disfagia, sólidos, líquidos, ¿qué fue primero? Luego pregunto si esta disfagia es por faringe o es esofágica, por lo mismo que hemos conversado, antecedentes de importancia, es diabético, alcohólico, toma fármacos, sufre de alguna enfermedad sistémica, etc. El inmunosuprimido, el paciente con VIH, por ejemplo, hace candidiasis. Entonces hay que preguntar todo eso. Una buena historia clínica, enfermedades asociadas, neurológicas, endocrinas propias del otorrinolaringólogo, ¿debuta esta súbitamente o es progresiva? Por ejemplo, si se trata del siguiente caso, por ejemplo, puede venir en el examen, paciente de 80 años, ¿será importante la edad? Sí. Porque las neoplasias y las enfermedades degenerativas se ven en los ancianos. Paciente de 80 años que presenta disfagia a sólidos y a líquidos, bajó de peso, 10 kilos en el último mes, está con astenia, dinamia, anorexia. Usted piensa en A, tumor cerebral, B, accidente cerebrovascular, C, cáncer de esófago, ¿cuál marcaría? Ya ve, ¿para qué damos examen? Ya tira, ya. Está bien, muy bien chicos, así piensen, ¿no? Armen sus síndromes. Síntomas característicos de la disfagia, ¿no? Si es orofaringia, dificultad al inicio de la deglución, esofágica, durante la deglución, etc. ¿Dónde se localiza? ¿Dónde está el estómago? ¿Dónde se atraganta? Ahí está el 74% de la causa. Si es primero líquidos o sólidos o ambos, o es paradójico, como en el caso de la acalasia. Esofágicos, el paciente suele tener dolor torácico y a veces pirosis. ¿Cómo se define la pirosis? Sensación desagradable, ácida, que va desde el epigastrio hacia el cuello, ¿no? Tengo una vinagrera que va de acá para allá. Eso se llama pirosis. Está ante una enfermedad por reflujo gastroesofágico y eso puede dar esofagitis. Más adelante puede dar, ¿no?
úlceras esofágicas. Estas úlceras se retraen, cicatrizan y dan estenosis esofágicas, ¿ya? También puede dar esófago de Barrett, que es una metaplasia, y luego cáncer de esófago, que es algo muy raro, 0.03% de casos, muy raro. Entonces, la enfermedad por reflujo más da estenosis pépticas. Muy bien, entonces si tiene pirosis, dolor torácico, historias de reflujo priánicos, piensa pues una estenosis esofágica. Si regurgita o tiene tos nocturna, cialorrea, problemas neurológicos, especialmente afección de los pares craneales, glomofaringeo, neumogástrico. Si hay disartria, disfonía, síndromes constitucionales, si está con anorexia, adelgazamiento, astenia, dinamia, baja de peso, etc. Todo eso lo sabe, ¿no? El uso de fármacos. Si es un paciente que usa años, por largo tiempo, con naproxeno, ibuprofeno, betacina, piroxicam, ¿qué puede provocar? Úlceras, ¿no? Esofágicas, estenosis. El uso de antibióticos, tetraciclina, doxiciclina, clina, antivirales, fármacos cardiovasculares, vamos a hablar de la quinidina, nifedipino, el verapamilo, bifosfonatos, entre muchos otros, pueden dar disartria. Las infecciosas, una candidiasis, por ejemplo, puede cerrar el esófago y dar estenosis hasta severas, y en algunos casos se distiende con estén y todo, se puede retirar posteriormente. En la mayoría de pacientes presenta inmunodepresión, de cualquier tipo. Es inmunosuprimido el paciente que usa antibióticos de amplio espectro, el paciente que usa corticoides por mucho tiempo, el paciente que tiene infecciones como VIH, hepatitis B, C, etc., puede ser inmunosuprimido. Enfermedades sistémicas, el lupus, la artritis reumatoide, ya pueden dar inmunosupresión. O sea que la inmunosupresión no solamente es del VIH, es de muchas causas. Entonces siempre hay que pensar problemas infecciosos en el paciente con lupus, insuficiencia renal crónica, en hemodiálisis, etc. Bien, lo más frecuente es la candidiasis, ¿no? Pacientes con VIH, lo más frecuente. Una radiografía siempre me puede orientar al diagnóstico. Si el problema está en el tórax, el esófago, en el tórax puede haber un tumor, una compresión, una dilatación. Una radiografía siempre podría ayudar en algunos casos. Los estudios contrastados, ¿no? Un esofagograma me dibuja todo el esófago. Si hay alguna compresión o estenosis, también imágenes de sustracción, adición, problemas de cáncer de esófago, etc. La endoscopía, ¿no? O la biofluoroscopía. La endoscopía es el examen gol estándar para ver si hay problemas tumorales, problemas de esa zona. Y si no, yo estoy pensando en problemas neuromusculares, un tránsito esofágico con radioisótopos o un deglutograma, entre otros. La tomografía es para ver tumoraciones, masas, quistes que compriman la zona del esófago. La faringolaringoscopía para ver problemas otorrinolaringológicos que compriman esa zona y den disparo. La endoscopía, la manometría de alta resolución e impedancia me permite saber los tonos, contracciones de los esfínteres y de la musculatura esofágica para, por ejemplo, la calasia o los trastornos motores primarios y secundarios. Muy bien, luego de esta breve introducción, ahora vamos al tema en sí. Empecemos con la calasia. La calasia, ¿no? Se dice que la calasia es un trastorno motor primario crónico. Este trastorno motor tiene muchas etiologías. Dentro de ellas, las más aceptadas son predisposición genética, autoinmune, porque se dice que al ver una infección por hepatitis A, varicela, morbillivirus, trágalo, ¿no? Se desencadena una respuesta inmunológica de tal manera que destruye el sistema nervioso, ¿ya? Muscular sobre todo, ¿no? Y de esa manera el esfínter esofágico inferior no se relaja, se mantiene contraído, haciendo que el esófago se dilate, ¿ya? Y haya peristalsis, por agotamiento. Entonces, la calasia ya desde el año de 1973 se ha estudiado y es alto conocido. Se presenta entre los 30 y 50 años, predominantemente en las mujeres, y el síntoma fundamental es la disfagia. Hay mucha calasia en el Perú. Generalmente 2 años de revolución y el paciente manifiesta dolor al deglutir los alimentos. A eso se llama odinofagia. Suele haber regurgitación y la disfagia es paradójica. Paradójica en el sentido, primero a líquidos y luego a sólidos. Esa característica nunca.
¿Cómo se diagnostica? Yo le hago tomar un contraste al paciente, le tomo una placa radiográfica y voy a tener una punta de lápiz, pico de ratón, o cola de ratón o pico de pájaro. Ahí vemos, ¿no? La radiografía contrastada. Primero veo el esófago dilatado y este termina en punta de lápiz o pico de pájaro. Ahí está mejor. Esto viene en los exámenes de la ENAN, el examen nacional de estudiantes de medicina. Así, huevísimo les ven. En una radiografía contrastada se identifica el signo del pico de pájaro. Usted está pensando en ¿qué será eso? Todo el mundo ha fallado. Fácil, puede ser una calasia, ¿no? Una calasia. Debería preguntarle, ¿no? En milímetros de mercurio, dígame usted cuál es la presión del esfínter esofágico inferior. Ah, pues para estudiantes, ¿no? Un signo de pájaro, ¿no? Buenísimo. Cuando hacen endoscopía, se ve esto, el esfínter esofágico cerrado y se ingresa con cierta dificultad. El esófago distendido y a veces de aspectos sigmoides. Muy bien. A veces no está normal. ¿Cuál es el gol estándar para diagnosticar la calasia? Pregunta de Lina. La manometría. ¿Ya? Manometría. O impedancia. No es el gol estándar, ¿no? Nos da la presión, suele haber disminución o aperistalsis del cuerpo esofágico, ondas peristálticas de baja ampliación, relajación incompleta del esfínter. Y si esta calasia es vigorosa, hay más de 60 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuál es el tratamiento? Médico. Endoscópicamente puedes hacer dilatación neumática con Savary y en ocasiones puedes usar balón de acalasia. No da buen efecto, pero los anticolinérgicos y los nitratos se utilizaban antiguamente, ahora no da muy buen resultado. Lo mejor es una cirugía endoscópica, se llama POEM, peroral endoscopy myotomy, POEM, P-O-M. El POEM consiste en entrar con un endoscopio, se corta la mucosa, se tuneliza y se hace una miotomía y resuelve este problema. Ya la toxina botulínica ya se está dejando de lado. Entonces, cuando no resulta el tratamiento endoscópico, termina en sala de operaciones, se hace un tratamiento quirúrgico, una miotomía de Hellner, ¿no? con su cirugía antirreflujo. Pregunta del examen, ¿no? En acalasia, el manejo quirúrgico se llama miotomía de Hellner. Aquí estamos observando la unión gastroesofágica. Vean ustedes, la comida llega por acá, pasa al estómago. Pero en la calasia esto está comprimido, por lo tanto se queda estancado los líquidos y los sólidos. ¿Ah? Muy bien, eso se llama calasia. Un trastorno motor, ¿no? Primario y crónico. ¿Qué hago? Dilato. Este dispositivo es un balón. Paso una guía, paso el balón, distiendo, rompo fibras musculares y se resuelve, el paciente se cura. Otra causa de disfagia es el espasmo esofágico, un dolor intenso, desesperado por la deglución con disfagia transitoria desencadenado por el frío y el calor. A todos les ha pasado esto, ¿no? Por haber consumido Coca-Cola en verano, por ejemplo. ¿No? Llega el verano, se va a Lima, a Piura, una Coca-Cola helada, dolor, espasmo esofágico. En el espasmo esofágico, radiográficamente da el signo de sacacorchos. Pregunta de ENAU. Yo reviso el ENAU, a veces escucha, digo, pobre de mi estudiante que no haya sacado 20. Preguntas sencillas en el ENAU. Nota máxima, San Marcos, 16. O sea, con esas preguntas, un 18, un 19. No sé, bueno, ya. No estudian. ¿Qué será? El espasmo esofágico. El diagnóstico es un poco difícil, tendría que pasar la situación, tomas bebidas calientes o bebidas frías, manometría durante el dolor, tratamiento médico, le das un nitrato y se resolvió. La disquinesia esofágica, el espasmo de cascanueces, lo mismo, ¿no? Es el espasmo difuso del esófago de cabeza. Se diagnostica por un estudio radiológico, ionmanometría, le das nitratos.
la pseudoacalasia, falsa acalasia, ¿no? Es decir, el paciente tiene signos y síntomas de acalasia, pero le haces los exámenes y no hay acalasia. Tiene un tumor, un cáncer que comprime esa zona, o una tuberculosis del esófago distal. Por eso se llama pseudoacalasia. La enfermedad de Chagas, por ejemplo, ¿no? Causada por el Trypanosoma cruzi, por la picadura del chinche, vinchuca o chirimacha. Zonas endémicas, tenemos andahuaylas, ¿no? Sin ir muy lejos, nuestros pacientes de andahuaylas. ¿Quiénes son hinchas de los chancas? Nadie. Nadie quiere probar. El sábado juega Cinciano con Garcilaso, ¿no? ¿Quiénes son hinchas de Garcilaso? Nadie, ciencia. Ahora todos son de La Salle, Salesiano. Oye, ya están en la universidad, esto es un universo. ¿Ya? Quítese ese dinero, no, yo soy de La Salle, no, ahora eres estudiante de medicina. Si estudias a prueba, si no, jalado. Muy bien, el chinche, la chirimacha, la vinchuca, transmite el Trypanosoma cruzi, ¿no? La tripanosomiasis, o el mal de Chagas. Y esto va a dar megaesófago, ¿no? Y disfagia. Esclerosis sistémica. Así me pasó, ¿eh? El año pasado estaba jalando a 3 alumnos, estaban ya bien jalados, con 8, con 9, y me llaman para, ya están ya las notas en el sistema, y me llaman, colega, ¿qué colega? ¿Ya? ¿Qué tal, cómo estás? Soy el cardiólogo tal. Ah, mucho gusto, del seguro. Qué gusto, colega. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Mi hijita, colega, le faltaba medio puntito, ya está todo en el sistema. ¿No puede hacer nada? No se puede hacer nada, está jalada. Y le dio un infarto. Al día siguiente, sí, papá. Ya, pues muchachos, ¿qué pasa? ¿Cómo van a decir al papá que le llame al colega? No, ¿apruebas o no apruebas? Punto. Ponte bien pantalón y ya el siguiente semestre aprueba. Si no, el siguiente, ya se explican, ¿sí? Pero no hagan eso, muchachos, por favor. Voy a revisar la mano. Existen otros trastornos motores inespecíficos, ¿no? Peristalsis normal intermitente, contracciones no transmitidas, prolongadas de baja amplitud. Muy bien. El paciente con diabetes puede presentar alteraciones motoras a nivel del esófago, con disminución de la presión del esfínter esofágico inferior, lesión neuronal del nervio vago. Muy bien. Se diagnostica sencillamente con una buena anamnesis. Radiológicamente se ve un esófago con doble contraste que permite evaluar bien la morfología y los efectos de llenado.